querían que cumpliera, como todo madre y padre que quieren lo mejor para los hijos, un poco lo que ya conté el otro día, y también un sufrimiento de una relación que tuve de 8 años, donde también me llevó a replantearme un montón de cosas. Entonces, en ese buscar y en ese ir a terapias o ver de que tiene que haber otra manera de ver la vida o de para qué existimos y para qué venimos acá o cuál es nuestra función, lo que a mí más me ayudó fue un curso de milagros desde que lo descubrí. En esta búsqueda vi muchos videos por YouTube y leí muchos libros relacionados a espiritualidad. Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Henry Corbera, Covadonga, Pérez Lozana, que quizás no la conozcan mucho, pero también está hace un tiempo con un curso de milagros. Y me empecé a interesar por un curso de milagros porque todos esos que les nombro, en el fondo, el pilar fundamental o su enseñanza es un curso de milagros. Lo cuenten como lo cuenten, y cada uno de ellos tiene como una estrategia, por decirlo de alguna manera, de poder contar lo que es tener la verdad dentro de uno, poder alcanzar como ese estado de beatitud que habla el budismo, el hinduismo, el cristianismo. O sea, la verdad es una sola, y luego moverse desde ahí, cumpliendo la función que significa realmente ser un instrumento de paz. Realmente es algo grandioso y te cambia la vida, te cambia el concepto, te cambia tu presencia en los lugares a donde vas, transmitís paz y no sabes ni qué, o sea, y se empezó a abrir como un camino que empezó en Madrid cuando me compré el libro, y empecé a ir a talleres con Covadonga, si a alguien le interesa la puede buscar en YouTube, realmente es muy clara en lo que explica. Y fui a talleres en Madrid de un curso de milagros dados por ella, ¿no? Y ahora quería contar un poco conceptos básicos de un curso de milagros y luego hacer un ejercicio con todos para que más o menos ir asentando los conocimientos. Bueno, un curso de milagros, para quien no sabe, no quiero dar cosas por sentado que sepamos todos, sino que agarra la cualquiera. Un curso de milagros es un libro que es canalizado, es decir, realmente para quien cree lo va a sentir, para quien no cree seguramente cuando lo lea también lo sienta. Es un libro que lo escribieron en 1973, se empieza a escribir por Helen Schucman, que era una catedrática de la Universidad de Columbia, que era totalmente atea, que estaba estudiando psicología, haciendo un doctorado en psicología con un grupo de compañeros, y ella se encontraba en un ambiente como muy hostil, muy competitivo, realmente que era todo como desde el ego, ¿no? Y entonces el profesor que estaba ahí, o por llamarlo director de lo que era ese doctorado o la tesis que estaban haciendo un grupo de gente, dijo, bueno, tiene que haber otra manera, o sea, de poder afrontar las cosas sin estar en esta competencia de todos los días. Y ella empieza en ese momento a escuchar una voz que al principio pensó que se estaba volviendo loca, y esa voz fue la que posteriormente le llevó a redactar todo lo que es un curso de milagros. Entonces, el libro básicamente la menciona al comienzo, pero no la pone como autora. O sea, ni siquiera, creo, quizás desconozco, pero no fue ni famosa. O sea, es decir, la potencia que tiene el mensaje que transmite el libro no le da cabida ni siquiera a que el autor tenga una fama, o no la mete en lo que es el especialismo, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, es un libro que cuando uno lo empieza a leer, el propio libro dice, no soy la única manera de alcanzar la verdad, esa verdad que mencionaba en un comienzo, pero sí que puedo ser una manera bastante efectiva o eficiente, por llamarlo de alguna manera, que cuando uno empieza a practicar los ejercicios, solo se va dando cuenta que realmente uno puede llegar a deshacer lo que es el personaje al cual estamos todos acostumbrados. Entonces, el libro se compone de lo que es toda una parte teórica al inicio, y luego está lo que son los ejercicios, que son 365, que son uno para cada día, pero se pueden hacer realmente como deseen, porque hay días que
que no te llega el ejercicio, que no lo estás haciendo consciente, y eso es como que tampoco el libro te permite, es rara la sensación, pero es como que uno se da cuenta cuando realmente lo concreta y cuando no, y cuando lo hace como quien escribe algo o hace algo más del día. Y luego está lo que es el manual para el maestro, que explica como conceptos fundamentales que una vez que realmente uno empieza en ese proceso de poner en práctica los ejercicios y se entra como a sentir bien y mejoran las relaciones y el entorno, sí o sí uno siente la necesidad de compartirlo. Pero sí que es verdad que en eso que él dice, manual para el maestro, vuelvo a repetir, no ubica uno en un sentido categórico, de decir yo sé y tú no, porque maneja mucho el concepto de los espejos y el espejo de las relaciones para darnos cuenta que todos somos maestros de todos, frente a todas las situaciones que nos toquen vivir. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que... ¿Qué edad tenía ella? No te sabía decir. ¿Cómo? No te sabía decir. Pero era psicóloga, ya no te sabía decir. 40. Quizás, no te sabía decir. Ella y su compañero empiezan a escribir. Bueno, el libro básicamente, a mí me gustaría como... Yo voy a hacer como una dinámica, voy a seguir hablando, me pueden preguntar, interrumpir todo lo que quieran. A mí me gustaría como hacerlo bastante dinámico, ya digo, como con los talleres que yo presencié en Madrid, porque me gustó mucho el enfoque, ¿no?, que ella tiene básicamente. Ya te digo, cada cual tiene su enfoque. A mí Eckhart Tolle también me lleva muchísimo. Cuando leí El poder de la hora también me di cuenta del mensaje, me llegó mucho. Y cuando uno empieza a leer, y más si les gusta este mundo de lo que es encontrarle el sentido, la espiritualidad y para qué vinimos y todo, como que todos comparten como el mismo concepto dicho de maneras diferentes, ¿no? De que es tener a Dios o de ser parte de esa conciencia que existe y que, bueno, en fin, es como algo muy grande. Bueno, en sí básicamente el libro lo que menciona como varias herramientas que pueden ayudar a uno a cómo moverse en la vida y cómo ir creando desde el amor y dejando de fabricar desde el ego, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría como aclarar algo, principalmente, que es todo lo que tiene que ver con la parte del sistema de creencias, que me parece que es fundamental y que lo hablaba también la otra vez cuando vine a hablar aquí. Hay algo que todos tenemos que se denomina lo que es el ego, y por otro lado tenemos lo que es el ser. Eso que parece tan releído y que hoy en día realmente se habla mucho, está como muy de moda decirlo, es algo que es totalmente experiencial. Es decir, por más que se hable, se diga de qué es el ser, de qué es el ego, de qué es... Si no se practica de cierta manera que se pueda sentir lo que es la presencia viva y el estar presente, es algo que no te lo van a venir a inyectar en cierta manera porque lo leas o te compres El poder de la hora o porque... Entonces, en ese sentido, a mí me parece que valorar mucho lo que es la meditación. A mí es algo que también me ayudó y que lo quiero compartir, y que también he visto que todos estos grandes que hablan de todos estos temas priorizan y priorizan realmente en una manera muy primordial lo que es la fuerza de meditar, o sea, de poder apagar la mente, tener la sensación de apagar los pensamientos, de darnos cuenta cómo somos, por un lado, pensamiento y por un lado, la presencia, el yo soy, que a veces repetimos acá en reiteradas ocasiones con videos que vemos, o la otra vez que también estaba que hablaban de lo que es la presencia viva, yo soy. Porque realmente cuando uno empieza a moverse así por la vida, se empieza a disfrutar muchísimo más todo. O sea, las conversaciones que mantenemos con la gente. Hoy en día ni nos escuchamos, porque por más de que uno no esté con el celular en la mano cuando nos estamos hablando entre nosotros, estamos sí o sí pendientes de otras cuestiones de nuestra casa, de lo que te acaba de contar una amiga que te cruzaste, de quién falleció. O sea, realmente
no estamos presentes. Y eso a mí realmente fue como un descubrimiento lo que es la meditación, porque te ayuda, te volvés como una esponja que va como permeando todo lo que te sucede y la vida se disfruta más. Se deja un poco al lado todo lo que son los pensamientos y se sale de sí lo que es el ser y te volvés como más compasivo de cierta manera, o que tu presencia ya con el hecho de que vos escuches sin emitir juicios, que eso obviamente lo sigo desarrollando y este libro nunca termina, es la vida misma, pero a lo que voy es, la meditación es algo que todos los que hablan de esto priorizan y les puede servir para llegar a entender ciertos conceptos del libro. Bueno, por otro lado, a mí cuando yo acudí a estos talleres que les contaba, en un primer momento, bueno, ella trató de que, si bien es cierto que el libro habla en lo que son términos cristianos, porque pone mucho énfasis en que Jesús vive en nosotros y el Espíritu Santo, en fin, a mí me pareció bastante interesante cómo lo contó desde un punto de vista práctico. Es decir, nombrando como corrientes de psicología que podían ayudar en el entendimiento, no haciéndolo tan espiritual, porque quieras o no, nos han contado o hemos planteado un cierto escepticismo frente a lo que es, en cierta manera, o lo que son conceptos de la iglesia, o bueno, en fin, cada uno proyecta en base a lo que es su propia experiencia. Entonces, que te lo cuenten o te bajen un poco el libro a tierra de lo que son realmente cómo ser y estar en la vida, en lo que son conceptos de psicología o más prácticos, eso realmente para mí me ayudó en un primer momento, que lo vi como muy Espíritu Santo, Jesús vive en ti, o sea, es como muy, ¿no? Si bien es cierto que lo comparto y para mí es verdad, profundamente cierto. Bueno, entonces, como les decía, empezar a hablar de lo que es el ego, por un lado, y lo que es el ser, que vive en la presencia viva yo soy en cada uno de nosotros, a nuestro 100%, en el momento en que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Entonces, todos tenemos un sistema de creencias, ¿tá? Como dice Claudio Naranjo, que me gusta mucho, es un psicólogo, psiquiatra chileno, todos estamos como viviendo una imagen idealizada de nosotros mismos. Es decir, creemos que somos lo que nosotros pensamos que somos, pero somos mucho más que eso. Entonces, ¿cómo se forma ese sistema de creencias que es, como yo les decía, una redecilla que está encima de nuestra mente, que nos lleva a mover de acuerdo a lo que fueron nuestras experiencias? Eso se forma generalmente desde que nacemos hasta que tenemos 7 años. Esa red queda totalmente plasmada. Es decir, las situaciones que nosotros hayamos atravesado desde nuestra niñez, o las cosas que las personas nos hayan dicho que nosotros somos, en cierta manera, ha sido lo que ha forjado ese sistema de creencias que luego nos lleva de forma inconsciente a crear la realidad en la que nosotros vivimos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay tanto sufrimiento porque nos hemos olvidado de quiénes somos y hemos todos empezado a darnos cuenta de que realmente ese sufrimiento, de a poco nos estamos dando cuenta que es causado por nuestros propios pensamientos, en base a lo que nosotros creemos que somos y no somos. ¿Ah? Hay una herramienta muy poderosa que se llama el eneagrama, si alguien ha oído hablar. Es una herramienta que la desarrolló Gurdjieff, que es un filósofo muy conocido, que luego Claudio Naranjo, que es este psiquiatra chileno que a mí me gusta mucho, que es un cofundador junto con Peirce de lo que es la terapia Gestalt, él la empezó a adaptar a esa herramienta del eneagrama a lo que son las distintas formas de ser de las personas. Es decir, si bien es cierto que todos nosotros somos diferentes y que cada uno es único en el mundo, etc., está comprobado y estudiado que hay 9 tipos de maneras de ser. ¿Tá?
Esas maneras de ser son sistemas de creencias infundados de acuerdo a cómo nosotros hemos sido en nuestra niñez o han sido con nosotros. Todos traemos como una pulsión de manera de ser, de forma de ser, más arraigada que otra. Y de acuerdo a ti, cómo te traten, desde que sos niño, en la escuela, con quien compartas, lo que piensen de ti, lo que hablen de ti, tú vas a acentuar en mayor medida algo que tú ya traigas de forma innata y lo vas a potenciar y vas, de cierta manera, a ir descuidando otras cuestiones de tu ser. Esto que yo les cuento puedo estar hablando horas porque es bastante interesante y realmente lo que ha hecho él, yo admiro mucho su trabajo de Claudio Naranjo, ¿no? Pero lo que voy es, quiero mezclarlo un poco con el libro de Un Curso de Milagros, ¿no? De ese sistema de creencias, hay factores que son innatos en nosotros, hay cuestiones que nosotros vamos forjando lo que es nuestra forma de pensar con respecto a determinadas situaciones, y hay otras cuestiones que ya vienen de manera innata, pero se potencian de acuerdo a nuestras vivencias o cómo hayan sido nuestros padres con nosotros. Y pongo especial foco en lo que es nuestros padres, porque realmente incide en un 85-90% de lo que te dicen, de lo que te hablan, de cómo son, en fin, ¿no? Como dice Borja Vilaseca, que es otro psicólogo también español que a mí me gusta mucho, no es psicólogo, estudió comunicación y se dedica a dar charlas que a mí me gustan también y habla mucho del eneagrama, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Es decir, nunca es tarde para deshacer nuestro sistema de creencias. Entonces, partiendo de esto, está interesante ver cómo este libro te va ayudando a sacarte el traje, el disfraz, y a cada vez ser más, actuar desde tu ser y dejar un poco de lado lo que forma parte de tu sistema de creencias. En un primer comienzo, cuando uno hace los ejercicios, realmente es algo potente que enseguida te atrapa. Y el libro lo que hace es, a través de los ejercicios, nos va como dándonos visibilidad de que realmente está, por un lado, nuestro ser, y por el otro lado, todo lo que nosotros creamos desde nuestro sistema de creencias. ¿Tá? Entonces voy a hablar un poco de los primeros ejercicios para que puedan ver con ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Te dice, para tener una idea, realmente son 365 ejercicios y son de diferentes temáticas, situaciones, donde uno puede abordar de distintas maneras, ¿no? Pero en un primer comienzo, todos los ejercicios están relacionados a justamente a darnos cuenta cómo nosotros proyectamos, ¿tá? Y creamos desde ese sistema de creencias, nosotros proyectamos, emitimos juicios hacia distintas personas todo el tiempo, de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Tá? Entonces, lo que te dice el libro, lo que te ayuda en cierta manera es a deshacer la proyección, a darte cuenta cómo lo que tú proyectas es un juicio emitido de acuerdo a tu sistema de creencias infundado en tu cabeza por diferentes cuestiones. ¿Tá? Entonces, en un primer momento, tiene ejercicios del tipo, le he asignado a esta mesa todo el significado que tiene para mí. Le he asignado a esa estufa todo el significado que tiene para mí. No era lo mismo, por ejemplo, recién el significado que tenía la estufa para ti, que recién había llegado, al significado que tenía la estufa para los que hace un ratito estábamos acá. Y desde ahí empezar a visualizar cómo efectivamente uno se va liberando. Primero son cosas. Primero tú empezás con la mesa, con la silla, te dice en la habitación donde tú estés, empezar a conceptualizar y decir, le he asignado a esto todo el significado que tiene para mí. Le he asignado a este, por ejemplo, voy en la ruta y si veo un cartel de rebasar autos, por poner un ejemplo que se me ocurrió la otra vez explicándole a una amiga un curso de milagros también, si tú vas en la ruta y ves un cartel de rebasar autos, de que no se puede, de prohibido, ¿tá? No es lo mismo si va alguien al lado donde su padre, por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito porque rebasó un auto donde no se podía rebasar.
a lo que tiene para mí quizás ese cartel, que es simplemente una señal de tránsito, ¿me explico? Entonces le he asignado a ese cartel todo el significado que tiene para mí. Pero mi amiga, donde su padre tuvo un accidente por rebasar donde no se podía, le ha asignado a ese cartel otro significado, porque para ella le hace recordar el accidente que tuvo el padre. Entonces, de ahí, no sé si me explico, empezar a visualizar cómo a todo y a todos los seres humanos empezamos a mirarlos de manera diferente, porque te enseña a romper justamente con la proyección. Y el día, como dice la Biblia, porque un curso de milagros también es una interpretación de la Biblia de ciertos conceptos, los maneja mucho, los acentúa. Es el día final de los juicios, no es más que el día que uno empieza a darse cuenta de lo sano que es no emitir juicios. Pero vivimos en un mundo donde nos enseñan a justamente a emitirlos, a vivir en competencia, a hacer esto, a tener ideas propias. Obviamente que las tenemos que tener, pero lo empezás a ver de otra manera cuando uno entra en un curso de milagros. Se desarrolla la compasión, tenemos más cuidado con las cuestiones que decimos. Ya te entra a rechinar que alguien diga al lado tuyo porque la gorda de la esquina o cuestiones que eran tan y que tenemos tan arraigadas que a mí ya, o sea, a mí por ejemplo, que yo hablo desde la humildad, yo no estoy diciendo nada, practico esto y a mí me ha hecho mejor persona, pero no mejor persona en lo que yo era, no en algo de ponerme, ¿no? Pero ayer me junté con mis amigas y mirando Masterchef. No, a mí no me gusta la negra esta, no me gusta ni el gordo ni la negra que está participando en Masterchef. Pero ya te entran a rechinar, es como te volvés como más sensible a cuidar todo, ¿no? Como que empezamos a ver la divinidad en el otro. Totalmente, es que se trata de eso y el libro, a medida que uno avanza en los ejercicios, solo te volvés un instrumento de paz, que es justamente lo que es el libro, ¿no? A ver, una de las cosas más liberadoras para mí es haberme dado cuenta a través del libro, pero realmente que el valor que yo tengo no lo he establecido yo, ni lo establece nada, ha sido ya establecido por Dios, por el universo, o sea, el valor, eso fue una liberación, ¿no? Saber que yo no tengo que hacer nada para tener valor. O dicho de otra manera, nada que haga o no haga me va a quitar valor. No sé si se comprende. Sí, y cuando uno realmente lo asimila, porque ahí está todo, ahí está el enamoramiento o el llanto por el no enamorado, que se te muere el enamorado. No sé si es claro, digo, para los demás, pero es como yo lo sentí, lo entendí, o sea, que te quieran o no te quieran, que te acepten o no te acepten, no es que no te importe y no te importe, ¿no? Es que vos te das cuenta realmente que no vas a perder valor porque vos me digas, ay, no me gusta esta, o me digas algo que no te gusta de mí, o me digas, no sé, yo, eso es una de las cosas de las libertades, de la... Y lo otro es el miedo, la liberación del miedo. Sí, totalmente. Porque realmente comprender que no hay nada fuera de tu mente, si no hay nada fuera de vos, si todo en realidad, no hay enemigos, no hay por qué temer, no hay una cosa, vos misma no te podrás hacer daño. Es una sensación que a veces uno, no voy a decir que es perfecto esto y ni que es todo el tiempo, pero sí que cuando uno se sale de eso, digamos, que cuando uno tiene un encontronazo, cuando uno se distrae, te das cuenta, regresás. te das cuenta. ¿Tá? Entonces, es como tú decís, ves con otra medida las cosas. No sé, te interrumpí, disculpame, pero no, por sentía favor. que es lo que... No, lo más, en realidad en sí... el cambio que te hace, que te produce. Es el fin del libro, el fin último del libro como propósito es entender
que realmente nosotros tenemos una mente dual que se compone de lo que es el ego y el ser, como hablábamos, y que hay que darse, que va a llegar un momento de nuestras vidas, así sea, si tenemos que venir varias veces acá, o tenemos que realmente que sea en esta vida, donde uno va a abrir paso a dejar de que sea realmente la divinidad la que dirija tu vida. Y eso es, que a mí me pasa, de que yo hice catequesis cuando era chica y tomé la comunión y todo, pero la amplitud de los conceptos que en ese momento significaba ser un instrumento de paz y entregarme a que Dios haga conmigo un instrumento de paz y todo eso, lo entendí realmente con este libro. En su momento, cuando tomé la comunión y todo, no, porque después iba a la escuela y peleaba a mis compañeros o hacía un poco de bullying, o ¿entendés? Y entonces una cosa no, cuando uno está alineado, se alinea todo. Así sea la vecina que no te cae bien, como te digo, te entra como a rechinar. Entonces, con el simple hecho de que ya una persona que te venga a hablar mal de otra, tú ya no des entrada a esas cuestiones, ya estás promoviendo la paz en el mundo. Y son cosas muy grandes, porque estamos, y el libro establece, ahora voy a entrar en otro tema, el tema de crear, ¿no? El libro hace mucho la diferencia de lo que es fabricar desde el ego y crear desde el amor. Entonces, lo vemos tan normal a que nos vengan a hablar de otra persona o un familiar, o que nos hablen del cuñado, o que nos hablen de mi suegra, o que la de la esquina, o que ya el simple hecho de que tú no fomentes eso, ya la persona estás creando desde el amor, ¿entendés? Porque la otra persona no está para defenderse, porque justamente no tenemos que defendernos de nada, porque empezás a entender que lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Entonces, desde ahí ya se produce un cambio. Me pasó en mis amigas cuando volví de Madrid. Claro, me fui de una manera, bueno, no te digo cambié radicalmente, pero sí que es verdad que hoy en día no manejo ¿entendés? Esa forma de relacionarme. De sí, porque fíjate aquella, que para mí el novio, que fíjate esta, que para mí... A veces te lastimás vos mismo con esas cosas. Totalmente. Que te quedan como trancados. Los demás se dan cuenta cuando uno empieza a cambiar. Te empieza a lastimarlo, uno a veces Y bueno, realmente es algo, es una apertura a lo divino. O sea, es algo que cuando uno lo empieza a experimentar, así sea con los ejercicios o cuando uno empezás a ver todo de otra manera y te empezás a aliviar, porque cuando descubrís que es todo algo armado, que en cierta manera a mí me ayudó mucho, que ahora quería, después para terminar, hacer un ejercicio que para ver un poco, porque hoy lo que me gustaría ver o seguir hablando es el tema del sistema de creencias, ¿no? Que me pareció como fundamental, y a mí en lo que fue el primer taller que tuve también me marcó mucho, ¿no? Ella también es una persona, esta chica Covadonga, como que me caracterizo mucho con ella, viste que tendemos a identificarnos de cierta manera con cuestiones que nos han pasado, ¿no? También ella trabajó en multinacionales farmacéuticas, era muy exitosa, era acá, estudió idiomas, era no sé qué, gerente, tuvo todo, hasta que se encontró con un vacío enorme y se empezó como a replantear un montón de cosas, y también un curso de milagros le ayudaron mucho, ¿no? Y realmente le llega a la gente porque es clara en lo que expresa, es como baja el libro a un ámbito más psicológico, más terrenal, más que se pueda entender. Y un poco para ver lo que es cómo creamos desde nuestro sistema de creencias, ¿no? Y voy a como ahí hacer un enganche de lo que es, que a mí me ayudó mucho, lo que son las relaciones. El libro hace una diferencia de lo que son las relaciones especiales y las relaciones santas, ¿tá? Es decir, ¿A qué le llama especial y a qué le llama santa? sí, lo voy a explicar ahora.
nosotros, en realidad, desde que uno nace hasta que tiene 7, 8 años por ahí, hay 3 cosas que el ser humano busca, que está comprobado psicológicamente, que el ser humano busca de manera inconsciente por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Que son seguridad, afecto y reconocimiento. ¿Tá? Son 3 pilares fundamentales que el ser humano tiende a buscar. ¿Tá? Seguridad, afecto. Seguridad, afecto y reconocimiento. ¿Qué sucede? Que muchas veces en nuestros hogares nos falta alguna de estas 3 cosas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque principalmente todos estamos aprendiendo a amar en cierta manera. Nosotros creemos, y esto lo digo con el respeto del mundo, nosotros creemos que queremos a nuestros hijos y muchas veces lo que hacemos es, como dice Claudio Naranjo, domesticar de cierta manera o querer que sean de una forma que nosotros no fuimos, pero tratamos de que nuestros hijos llevarlos por otro camino que nosotros creemos sin la aceptación hay un dicho que plena. se dice mucho, sí. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Totalmente. Se ve una frase que se, por lo menos en Argentina. Sí, acá también. Sí. Y entonces a veces llenamos las cosas de que nos pase, que nos pase, pero no sabemos cómo manejar eso. Sí, Lo que es bueno o lo que no, o los límites o todas esas cosas. totalmente. Entonces, una cosa que me interesaría acá hacer especial hincapié es, para que se cumplan estas 3 cosas, para nosotros poder dar, si somos madres, padres o simplemente a nuestros amigos o lo que sea, primero hay que saber amar, que pensamos que sabemos y no sabemos. Estamos en ese proceso, porque el amor incondicional lleva implícita la aceptación del otro. Y nosotros ni siquiera, me incluyo, cuando viene una persona a contarnos un problema, o si sea una amiga, o sentimos que tenemos como que decirle lo que tiene que hacer, sin ser solamente oídos a una persona que te viene a contar lo que le pasó. Ya le tendemos a decirle al otro lo que tiene que hacer, y en el inconsciente estamos condicionando a la persona. Porque una persona que viene y se abre dependiendo de la situación, está mucho más vulnerable que lo que quizás estemos nosotros que estamos recibiendo el mensaje. Entonces, lo que te digan te va a influir mucho, te va a repercutir. Entonces, aprender a escuchar sin emitir juicios es sanador, es necesario, es fundamental para mantener la esencia de cada uno, que es lo que nos falta. Entonces, Pero a veces, disculpa, porque si no pues se me va. Pero a veces viene una persona contarte desesperada y que vos la escuchás nomás y parece que no te interesara, porque vos decís, no, pero mira que va a tener solución, que no, parece que no. Claro, lo hace, esa opinión que da, lo hace desde el amor, ¿no? O de lo que vos creés que Claro, pero no es quedarte, lo que ella dice no es Es quedarte callada. es imponer. No, pero por eso no es quedarte callada, es de repente, yo qué sé, contener a la persona desde otra forma, me parece que de otro lugar, con un abrazo, con una palabra de estoy cuando me necesites, teneme presente, yo qué sé, no sé, cosas así que vos ahí no estás diciéndole, hacé esto, o no, mirá, no tenés que hablarle más, o no, mirá, yo qué sé, denunciarlo, no sé, cosas, digo, que uno emite juicios de lo que la otra persona Tiene que hacer. Eso es lo Claro. que me parece que es lo que vos querés Claro, decir. exacto, exacto. No es quedarte callado. No callado, pero acompañar es diferente. El Claro. acompañar que el decirle a la otra persona lo que tiene Lo- que hacer. claro, ¿entendés? lo que a vos te parece que tendría que hacer. Totalmente. Porque no es decir, es lo que a vos te parece que tendría que hacer la lo otra que pasa es que el persona. otro a veces viene buscando Buscando que vos le una digas, respuesta, ahí va. que vos le digas Sí, algo. es cierto. No que lo digo, pero adivinen algo. Y que, a ver, No es decime, para porque cuántas veces, ay, decime, ¿qué puedo hacer?
Y vos ahí se te desbocó y Se te fue el caballo. y le das todo. Sí, Le das es que cátedra de lo que el otro la hace. palabra, el poder que tiene la palabra es realmente cuando entramos a tener cuidados con esas cuestiones de lo que decimos, lo que imponemos, lo que emitimos, el juicio que emitimos, lo tendrías que haber hecho así, lo tendrías que haber hecho así, porque tu marido cuántas veces te decía de que no sé qué, de que no sé cuánto. Yo también, mis padres se separaron antes de que yo me fuera a Madrid y fue una catástrofe en mi casa. Y mamá, porque vos, fíjate que vos le tenía, o sea, le decía lo que a mí me parecía que ella había contribuido para esa separación y en realidad no la escuché como ahora la escuché cuando volví después de un año y 2 meses que estuve en Madrid, ¿entendés? Como el acompañamiento desde otra forma o desde otro lugar sin emitir juicios. Entonces, a lo que voy con eso es a lo que le estaba comentando de cuando sos niño, ¿no? Estos 3 pilares son fundamentales. ¿Por qué? Porque en los casos donde realmente te haya faltado uno o tú, donde haya habido como escasez en este sentido, van a determinar tu manera inconsciente de adaptarte a una postura que va a ser tu zona de confort. ¿Tá? Y desde ahí es que vos te vas a relacionar principalmente con tu pareja, primero y principal, y luego con tus relaciones. Es decir, si vos, te pongo un ejemplo, ¿no? Fuiste un niño donde en tu casa no te reconocían mucho el hecho de que te fuera bien en la escuela y el hecho de que tenías como esa carencia de que de tus padres como que nunca le llenaba el hecho de que vos vinieras con un carnet que estuviera bien o que, ¿no? Era siempre, bueno, es lo que tenés que hacer, o sea, es lo que tenés que hacer. Como me decía mi padre, Lucía, te fue bien, bueno, pero así tiene que ser, no te voy a aplaudir, o sea, es lo que tenés que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al primero que te aplauda, un medio aplauso, te entregas, porque es la carencia, lo que no confiaron en vos, lo que a vos te Esas faltó, son las la relaciones pata que... especiales. Ahí se ¿entendés? crean las relaciones Entonces, ahí se especiales. crean las relaciones especiales de Porque yo dependencia estoy tomando emocional. lo que necesito. Y lo mismo que si te faltó afecto. Al primero que te dio un beso, Lo mismo si te faltó afecto. Al primero que nos dice algo, que nos dice un te quiero, nos vendemos porque es algo que está en nuestro inconsciente y que nos faltó. Entonces, ¿qué sucede? Si vos tendés a relacionarte desde ahí, por ejemplo, si tu carencia es el reconocimiento, vas a compatibilizar con la gente que a ti te reconozca todo el tiempo. Que te esté diciendo, porque Lucía, mira, es así, es cra, habla de un curso de milagros, la tiene clarísima. Es la gente que a vos inconscientemente te va a atrapar. Está en tu inconsciente, porque es algo que a vos te faltó, no te lo dieron, y vos tampoco te lo sabes dar a vos. Entonces, ahí es donde entra el tema de diferenciar lo que son las relaciones especiales de dependencia emocional y lo que son o pasan a ser cuando el libro dice, cuando tú las entregás, cuando vos entregás tu relación de pareja o tu relación de ese hermano que tanto te estás trabajando a través de él o tu relación de esa hermana que no te entendés pero te querés, la entregás al Espíritu Santo para que la convierta en una relación santa. Entonces, solo vas a empezar a ver esa relación de otra manera, porque a través de esa persona te estás curando. Te va a reflejar tu carencia para que tú puedas darte a ti lo que no te dieron de niño. O sea, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Entonces, importantísimo querernos a nosotros mismos antes que nada, amarnos a nosotros mismos y utilizar estas herramientas que el curso brinda para justamente conocernos. Vuelvo a lo que decía la otra vez cuando vine a hablar. El hecho de que algo que te molesta de una persona tiene que ver contigo siempre, siempre. Entonces lo que te está reflejando es tu carencia de cierta manera, disfrazada de lo que en el momento no nos dimos cuenta, porque muchas veces en el momento no nos damos cuenta,
pero en el fondo tiene que ver con estos 3 pilares que te faltaron en la niñez, de cierta manera. Envueltos en que no te llamó para tu cumpleaños, que no te llamó para tu cumpleaños Estela y vos siempre la saludás, es reconocimiento. Se reduce todo ahí. Y ayuda, el libro convierte las relaciones en santas. Es rara la sensación, pero sí, creo firmemente en eso. Hay toda una enseñanza primero de por qué, de que la única salida, digamos, es porque explica lo que es la mente recta, lo que nosotros, lo que nuestra mente crea en realidad es falso, es ilusorio. Entonces nunca podemos tener una veracidad, digamos, o sea, es como dice ella, vamos a poner en el otro lo que nos hace falta. Esa sería la cosa, ¿no? Y cuando nosotros, lo que te dice el libro es que te sientas completo, soy tal como Dios me creó, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. Esas son para mí las frases pilares, porque todo lo que te dice ella es lo que te va llevando a eso, en la primera enseñanza, decirte todo, cómo fabricaste este mundo, cómo te fabricás las relaciones exteriores, internas, digamos, lo que vemos, por desconocer realmente quién sos. Hay un solo problema y una sola solución. Creer que estamos separados es el problema, y saber reconocer o aprender o recordar que no estamos separados de la fuente, de la divinidad, de lo que somos, tampoco de nosotros. Sí. Yo te iba a preguntar, una relación especial es cuando te da algo que a vos inconscientemente te faltó, y santa, Cuando tú la entregaste al Espíritu Santo a esa para relación para especial. transformar Para que esa transforme. y cómo la entregas. Tenemos que Porque hay algo que no dije, sí, hay algo que no dije y que estaría Como bueno. que agradeciendo esa Sí. relación. En realidad, algo que al principio el libro establece es que uno tiene, o sea, lo que es libre albedrío, de decir realmente cuando yo tengo la posibilidad de elegir entre un camino y otro, todos tenemos libre albedrío, pero una vez que uno elige empezar en este proceso, hay un solo camino y te va guiando. Entonces, lo que el libro básicamente establece es que hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo, que lo podemos llamar de otra manera, lo podemos llamar la luz que cada uno tiene, como le quiera llamar, ¿tá? La divinidad o como realmente prefieran, pero es algo grande que todos tenemos en nosotros que realmente nos van ayudando a desarrollar lo que es esa mente recta que mencionó ella, que es importante y que yo no le había mencionado al principio. Es decir, esa forma de pensar desde el amor, de deshacer la mente dual y convertirla en lo que es la mente no dual, que es justamente pensar desde el amor, crear desde el amor, mirar a otro desde el amor, entender que ya somos todo, que nadie tiene que venir a hacer feliz a nadie, que ese concepto de estar con alguien para que te haga feliz es una mentira que nos han contado enorme. ¿Tá? O sea, y santa sería cuando uno reconoce en el otro que uno también lo tiene. Uno ¿No? convierte una relación santa cuando lo entregás de cierta manera. Por ejemplo, tú estás con un problema puntual, ¿no? Y decís, te entrego esto para que lo examines y lo analices por mí. Te entrego, convierte esta relación en santa. Y vas a empezar a ver a la persona, quizás no en un primer momento, quizás van a pasar unos días, pero lo mirás con otros ojos, entendés de dónde está creando, porque la otra persona también está creando. Entonces ahí, cuando tú empezás a ver a Cristo en el otro, de cierta manera, porque es algo grande, cuando entras a ver a Cristo en todos, es como que te dan esas ganas de no dañar, de no lastimar a nadie, de ser un instrumento de paz, de no emitir juicios, porque empezás a descubrir que lo mismo que tú tenés, que te hace grande como persona o como ser, lo tiene la otra persona. Claro, sí, sí. Entonces ahí ya se convierten en santas las relaciones. Porque te empezás a conocer a través del otro, a través de lo que tanto te molesta de tu madre, seguramente tenga que ver con estos 3 pilares. Es como
Sí, cuando, a veces cuando decimos simplemente, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Ya no lo estás viendo de la misma forma que cuando, Sí, te rechazar, rechazaba, ¿no? o poner Por ejemplo, resistencia. ¿qué tengo que aprender de esto? Ya lo estás viendo de otra forma y evidentemente que te va a llegar. Es como, yo lo vería así, es como que o enjuiciás o soltás, no hay otra forma, o sea, de alguna manera nuestra mente siempre está preparada para eso, para darle un juicio, o bonito o malo, no importa, pero decir no lo entiendo, ¿viste? Es una manera de entregar, de decir no entiendo esto, quiero verlo de otra manera, ¿viste? Porque me está haciendo doler así esta persona, o me está ocurriendo, ¿me entendés? O me está gritando, me está dañando. Entonces, tengo dos salidas, ¿va a ser lo que hacemos siempre? No, pero vos sos el que, porque vos empezaste, porque vos, no, lo que hacemos siempre, o no, o te llamás a silencio, y yo no entiendo hacer la entrega. No, porque uno lo puede hacer de distintas maneras, pero es como decirte a que algo más grande que vos, y yo siento que el Espíritu Santo es así, es la parte, digamos, que no la cuento con mi mente, ¿no? Algo más grande que yo tiene que tener una explicación para eso, ¿me entendés? Entonces yo por lo menos lo primero que hago es no enjuiciar. Y ahí ya es como una apertura, es como que se produce una apertura y empieza a desintegrarse la guerra, porque el otro va a estar esperando la respuesta, va a estar esperando cómo sigas lo que siempre se, ¿no? Pero muchas veces sin decirlo se Claro, produce. por eso. Porque a mí me pasó, hacia el otro. a mí me pasó de estar allá en Madrid y estar peleada, por decirlo de alguna manera, con una amiga y estar en Madrid y perdonarla. Porque también me gustaría, bueno, el próximo vez que nos vayamos a ver, ya profundizar en conceptos más, que es la culpabilidad, que es el perdón, que como que quería dar una introducción, pero claro, es tan amplio el libro que te sale a hablar de esto y hablar del otro y hablar. Pero el principio básico es, somos creadores, en la medida que nos conectemos más con nuestra fuente, eso se entra a tangibilizar en tus relaciones, en tus cosas, en tus decisiones, en la vida, te empezás a mover como con tu esencia y eso se nota y te va liberando. Y por otro lado, que no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y eso en realidad es fundamental, darnos cuenta de que realmente nosotros ya somos enteros, atraemos cosas enteras a nuestra vida. O sea que parece que lo que antes te llegaba, relaciones más tóxicas, por llamarlo de alguna manera, porque no hay gente tóxica, hay relaciones que se construyen en la toxicidad, pero no es que alguien sea tóxico, porque ahí ya estamos partiendo de que uno es menos, el otro es más, ¿no? Pero sí que es verdad que son relaciones como más sanas y tendrás como a desvincular con otro tipo de gente o con otra gente que habla otros temas que, digo, no es que uno vaya a andar con la vida relacionándose con la gente que solo hable de un curso de milagros, pero sí que es verdad que uno entra a tener como más, a entender realmente lo que es amar, la capacidad que tenga una persona de amar ampliamente, eso se ve y antes capaz que lo veías, lo pasabas, no sé, a mí me pasó, o decir, mirá, realmente a llevarte con gente que antes no, o sea, vas como la vida misma construyéndote relaciones más sanas, más enteras, que van a venir cosas como más buenas a tu vida. A mí particularmente me pasó, pero todo es un proceso. La palabra es sana, capaz haciendo algo más sano, no sé. Sí. No sé. Te vienen cosas sanas porque vos lo estás haciendo en un momento sano ya. Porque desde cuando vos lo pensás